Buenas, hoy vamos a ver cómo comprobar un relé de nuestro vehículo. Tenemos relés de 4 pines y de 5 pines. En este caso tenemos un relé de 4 pines. ¿Cómo vamos a comprobarlo? Si podéis ver, nos suelen traer un dibujo. En el dibujo nos está diciendo que el pin 3 y el pin 5 son los del contacto y el pin 1 y el pin 2 son los de la bobina. Aquí tenemos numerados, por ejemplo, no se ve bien, pero este pin es el 3 y el 5, que sería el del contacto. Y aquí tenemos, que hemos dicho, el 1 y el 2, que sería la bobina. En caso de que no tenga el dibujo el relé, que normalmente lo suelen traer y eso, ¿cómo lo identificamos? Pues lo vamos a comprobar con nuestro multímetro. Antes de nada, para ver cuál es la bobina y cuál es el contacto, lo podemos poner en continuidad, que es el símbolo donde está el diodo. Y ahora solamente tenemos que cogemos por ejemplo nuestro multímetro en continuidad y buscamos por ejemplo estos dos. Como vemos no tiene continuidad, entonces hemos encontrado el contacto. Y como hemos dicho, este será la bobina, que la bobina debe de tener continuidad. ¿Ves? Hemos descubierto cuál es la bobina. Para comprobar la bobina lo ponemos en la escala más baja de resistencia y comprobamos la resistencia de la bobina. ¿Ves? Tenemos 75 ohmios. El valor de una bobina en condiciones debe andar desde los 60 a 80 ohmios. Esta ya sabemos que la tenemos comprobado cuál es el lado de la bobina y cuál es el lado del contacto. El esquema de un relé lo podemos ver así. Tenemos la caja de relé. Tenemos un pin por aquí, otro pin por aquí, otro pin por aquí y otro pin por aquí. Esto en el caso de un relé de 4 pines. En el caso de un relé de 5 pines, ahora lo explico también. Aquí, por ejemplo, en este tendríamos la resistencia. Y aquí tendríamos el contacto. ¿Qué pasa? Cuando la resistencia se excita, le da paso al relé, pega y tenemos continuidad en el contacto. ¿Cómo vamos a comprobarlo ahora el relé? Pues nos vamos a ir a la batería, vamos a conectar nuestro multímetro, lo vamos a conectar en este pin y en este pin en continuidad, para ver que una vez se excite la bobina nos dé paso de corriente. Y la batería, vamos a coger un cable positivo y un cable negativo, independientemente no nos guarda polaridad. Lo podemos enganchar tanto el negativo en este lado como en este lado, o el positivo en este lado como en este lado. Ponemos negativo y positivo cada uno en un lado. Y al hacerlo debemos de tener una excitación, escuchar un clic y que nos dé paso de la corriente. Bien, pues nos vamos a ir a la batería y vamos a comprobarlo cómo se hace exactamente. En el caso de un relé de 5 pines, pues tendríamos otro pin aquí, por ejemplo. Tendríamos otro pin aquí y otro contacto aquí. Tendríamos siempre el contacto puesto en un lado, en un pin, y cuando nosotros excitaríamos la bobina nos pasaría este contacto a este otro pin. Eso sería anulando este. Eso sería en un relé de 5 pines. Ya tenemos nuestro multímetro colocado y con sus cables colocados en el relé. Lo vamos a poner en continuidad, que es donde está el símbolo de los diodos. Vemos que ahora mismo tenemos el contacto abierto. Como nos dice el multímetro, no tenemos continuidad. Hemos enganchado, como nos ha dicho, en el contacto que es el 3 y el 5, nuestro multímetro. Y ahora la bobina, que es, en este caso tenemos que la bobina es el 1 y el 2. Ahí no guarda polaridad, o sea que le podemos enganchar los dos cables para probarlo en la batería. Vamos a irnos a la batería y vamos a probar si este relé pega y da continuidad cuando tiene tensión. Ya estamos en la batería, cogemos un cable negativo y otro cable positivo. Debemos de escuchar el clic en el relé y darnos continuidad.
quiere decir que el contacto ha cerrado por la excitación de la bobina. Vamos a poner el negativo en el negativo y nos vamos con el positivo. Y podemos comprobar que tenemos continuidad. Y si se puede comprobar también, se escucha el clic de relé cuando se excita. ¿Veis? Ahí tenemos nuestro relé probado. Pues sabemos que este relé lo tenemos en condiciones. Bien, pues ha sido todo con respecto a las pruebas que podemos hacerle a un relé para poder saber si funciona bien o poder descartarlo. Pues ha sido todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, darle un like, suscribiros y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.